Invitamos a continuación a los señores Renzo Forlín, Elías Neira y César Bazán a subir al estrado. Para este panel, el señor Paul Neira nos acompañará como moderador. La pregunta a responder de este panel será: ¿cuál debe ser el aporte del director para lograr maximizar la innovación en el centro educativo? Repito, ¿cuál debe ser el aporte del director para lograr maximizar la innovación en el centro educativo? En primer lugar, invitamos al señor Renzo Forlín a brindar su respuesta a la pregunta planteada. El señor Forlín es miembro del directorio de ADECOPA y director general del Colegio Alpamayo. Ha sido director general del Liceo Naval Almirante Guise y subdirector adjunto del Colegio Cordillera de Santiago de Chile. Es licenciado en Física Pura por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Educación por la Universidad de Piura. Tiene un máster en asesoramiento educativo familiar. Asimismo, tiene estudios de especialización en alta dirección y en especialidad de marketing. Bueno, de todo, muy bien, buenos días. Quiero agradecer especialmente a la UPC en la persona de su señor rector de la RECER, con quien me une una larga amistad, y por supuesto a Manuel Rodríguez, director de la carrera de educación, que como buen educador se dedica a complicarle la vida a las personas. Muchas gracias, Manuel. Entonces, en una reunión hace unos 5 años o 6 años, estábamos, bueno, un conjunto de gente, un conjunto de directores de diferentes colegios y una instancia que promovía varios colegios, y de pronto el que era el jefe de todo este conjunto de colegios dijo: ¿por qué ustedes los docentes siempre están innovando, siempre están con la manía de la innovación? Y bueno, realmente visto desde fuera uno puede decir, sí, efectivamente, tenemos una buena manía, la manía de la innovación. El peligro es, como decía Joan y Amy, estar persiguiendo shiny cars, estar persiguiendo cualquier cosa, cualquier lucecita que se enciende en el horizonte y la seguimos. Publicidad, esto es novedad, esto es bueno, etc. Cuando lo preciso es que nosotros vayamos a la data, a los datos reales, y apuntemos a experiencias que sean realmente innovadoras para la institución. Las instituciones están en continua adaptación. Cuando uno estudia empresas, hay lo que se llama ventajas competitivas, ventajas comparativas, pero sobre todo hay una tendencia ahora a hablar de lo que son ventajas adaptativas. Adaptarse al cambio. De hecho, todos los que estamos acá nos hemos adaptado a diferentes cambios en la vida política del país, y la humanidad sigue todo un proceso de evolución y nos hemos ido adaptando desde vivir con los dinosaurios a vivir ahora en medio de las combis, por ejemplo. Un gran nivel de adaptación. Entonces, adaptación significa eso, significa crear ventajas adaptativas. A veces pensamos que innovar es crear grandes cosas y que hacemos grandes esfuerzos racionales, y no. Es, como decía una persona, es ver, sentir, cambiar. Es ver la realidad como estamos viendo hoy día otras realidades y sentimos una serie de necesidades. Siento que debemos mejorar. Siento que ante las palabras del señor ministro hay un compromiso con la educación en el país, y ese sentir más ese ver me lleva a cambiar, y a cambiar en un estilo, que me permita, por un lado, sumar lo que es adaptación y lo que es creación, y tengo lo que se llama adaptación creativa. Pero ¿esto qué requiere? Requiere una visión. Hace unos instantes conversaba con Paul Neira, y salía el tema de decir, nos falta visión como país. El ministro lo decía, nos falta visión como país. Qué importante es tener visión. No está al día acá, que son todas las conferenciantes, y no me hubiera matado, pero en fin, porque ya estuvo ligada a Microsoft muchos años. Pero yo pongo 2 ejemplos en lo que es tecnología. Un campo tremendamente creativo, tremendamente innovador, tremendamente retador, como es el de Steve Jobs, con una visión muy clara, con una visión que podría ser a los ojos de los especialistas de marketing algo que es una locura. Pero a veces emprender locuras es positivo. Y hoy uno ve la participación de mercado que tiene Apple y dice, carambas, esta locura sí que valía la pena. Por el otro lado, vemos un estilo más de
explotar un área de negocio, un estilo más racional, más sistemático. Ambas cosas son válidas. Pero si a mí me dicen para escoger el sector de educación, escojo el lado de Steve Jobs, el lado de la visión, el lado del reto, el lado de emprender locuras, lógicamente con sentido común, no se trata de tirarse a la piscina sin más. Entonces, todo el tema de lo que es dirección, tenemos que entenderlo como que las organizaciones son los que son las personas, salían en las posiciones anteriores. Y cada uno es un directivo. La gran ventaja del docente es que se para delante de un aula y tiene ahí un conjunto de alumnos y cierra las puertas y esa es su catedral. Me disculpa, hermano Alías, esa es su catedral. Y tiene la catedral en la cual dirige, en la cual orienta, en la cual empuja. Y qué maravilla poder tener a todas esas personas ahí sembrando futuro. Somos sembradores de futuro. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, todos tenemos una función altísima de liderazgo. Pero esas organizaciones van a hacer, esos alumnos van a hacer lo que cada uno personalmente sea. Y entonces, este es el negocio de la educación. Que los que somos los actores conductores podamos tener profundas convicciones morales, profunda formación académica y profundas estrategias que nos permitan avanzar. En educación, todos somos directivos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que pensamos que tiene que existir el Dream Team para poder conseguir resultados. Y no existe el Dream Team. En realidad, yo le voy a presentar el colegio anormal. Ahí está el colegio normal, ¿no? El director, Superman, luego viene una serie de personajes acá. Drácula, el jefe personal, siempre Drácula, que está ahí abajo, ¿no? Los tutores, los coordinadores, fuerza. Eso no existe en realidad, ¿no? Lo que existe es el negocio normal, la vida normal, la gente normal que forma la organización. Y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ¿cuál es el papel que cumple el directivo en todo este tema? Bueno, es muy amplio, enseñar a otros, que es lo clásico, armoniza el trabajo, resuelve problemas. Ustedes, los que sean directores, no, profesores también, porque todo el mundo, ¿no? Nadie les ha dicho que tienen un aumento de sueldo todos los años. Las quejas de los padres de familia, las protestas, las demandas judiciales, etcétera, etcétera. Ese es el plus que está en el sueldo así escrito. Estamos para resolver dificultades. Da personalidad al colegio y sobre todo es la persona que siembra la cultura de la innovación. Y esta es la clave. Esto lo tenemos que tener en el ADN, como lo tiene esta universidad, en el ADN del tema de la innovación. Felizmente, gracias a Dios. Este es el negocio principal. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que esa innovación no tenga data, que no tenga formación. Los que estamos acá, evidentemente, no estamos en ese carril, porque hemos venido acá a formarnos, a escuchar nuevas cosas, porque el director, profesor que no tiene formación, se convierte en eso. Es el retrato del director a veces en muchas instituciones. ¿Ven? Un poco verde, pero seamos ecológicos, estamos en el siglo XXI. ¿Ven? Entonces, hay una pirámide en la cultura de innovación. ¿Qué es lo que tiene que buscar un director? Crear una cultura que sea abierta. Abierta significa que la oficina también está abierta dentro de los márgenes de tiempo que se manejan. Apertura en general, apertura a las personas, apertura a nuevas ideas. Una cultura que es flexible. Cuando hablamos, por ejemplo, de los planes públicos en Perú, nosotros notamos la rigidez que tienen a veces los sistemas. Y como cuando uno pasa por la UGEL con muy buena voluntad, de repente en la UGEL todo se cuadricula y aparece lo que era a la inversa de la intervención anterior. Mientras más grande el PEI, mejor, irrealizable. Cuando lo ideal sería, mientras más chico el proyecto estratégico, mucho mejor. Entonces, tenemos que tener flexibilidad. Tenemos que construir una cultura que sea ilusionante. Tenemos que ilusionar a las personas que conforman la institución. Tenemos que ilusionar al cuerpo del profesorado. Tenemos que ilusionar a los padres de familia. Tenemos que ilusionar a los jóvenes que están delante de nosotros. Tenemos que presentarles retos grandes. Retos académicos, pero sobre todo, diría yo, retos éticos. Porque la civilización siglo XXI tiene una curva, la única curva de repente que crece hacia abajo. Todo lo que es el tema ético. Tiene que ser osado, tiene que ser atrevido, tiene que ser capaz de agarrar y decir, esto lo podemos hacer, y lo vamos a hacer, y ponemos los medios. Y evidentemente tiene que tener un componente innovador. Yo creo que eso es todo.
tal vez terminaría simplemente con algunas cosas, si es que me da el tiempo, no sé cómo estamos con el tiempo. Un minuto, perfecto. En todo cambio, estoy siguiendo aquí un libro de Good to Great de Collins, es para hacer un cambio, primero quién, no el qué del cambio, primero quién. Por eso la importancia de todo el tema de lo que es formación de las personas, formación de los profesores, formación de los directivos. Luego, un hecho que no nos gusta, confrontar los hechos frontales. La traducción literal sería confrontar los hechos brutales, no tener miedo a lo que son hechos brutales, no tener miedo a la estadística, no tener miedo a los resultados de una encuesta o de lo que sea. Confrontar los hechos, ahí están. Es el caso de Canadá, año 2002, 2003, debajo del 50%. Oye, qué horrible. Bueno, pongamos los medios y comienza ese proceso de crecimiento. Después, vencer el puercoespín que llevamos dentro. Un puercoespín que cuando le hablan de cambio, innovación, etc., pues uno se dice, ay, una vez aquí un director que va a hacer un cambio más, ya, no pasa la página, ya se le pasará la enfermedad al término del año. Entonces, no ser puercoespín, tener apertura. Una cultura de disciplina, el señor ministro hablaba mucho de lo que es el tema de la disciplina, fundamental para un proceso de cambio. Agradecemos esta gestión ministerial, porque existe un proceso de disciplina en el medio. Y aceleradores de tecnología, pocos pero eficaces. Recientemente hubo un estudio de Andrés Schleicher de OECD refiriéndose a que las culturas que han tenido mayor éxito son las que menos están utilizando la tecnología, menos entre comillas, es decir, que no gastan muchísimas horas en tecnología. Y va en la línea de lo que decía Collins. Aceleradores de tecnología, pocos pero eficaces. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorge. En segundo lugar, invitamos al fray Elías Neira para que también nos brinde su respuesta a la pregunta planteada. El fray Elías Neira es un sacerdote agustino dedicado a la educación, cuya misión es evangelizar a través de la educación y el desarrollo del talento humano para formar líderes cristianos que en comunidad construyan la ciudad de Dios. Es magíster en innovación, currículo y cultura institucional por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en educación por la Universidad Cayetano Heredia, bachiller en teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Ha sido miembro representante de América Latina de la Comisión Internacional de Educación de los Agustinos y es coordinador de la Comisión de Educación de los Agustinos en el Perú. Es miembro del Comité de CADE por la Educación. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la OPC y especialmente a Manuel Rodríguez. Bien, creo que voy a comenzar siendo el aguafiestas un poco de este congreso. Porque lo primero, para mí, el rol del director en sí es velar porque los proyectos educativos, porque las innovaciones en la escuela, justamente vayan en coherencia, sean coherentes con el proyecto educativo que se tiene. Muchas veces encontramos muchas propuestas educativas, muchos proyectos que se pueden realizar, muchas cosas que incluso hace la competencia o hacen otras escuelas, y lo más importante y lo que tiene que velar el director es justamente que estas propuestas que se asumen en la institución sean coherentes con el proyecto educativo. Recuerdo una vez en la cual veíamos que diferentes escuelas estaban haciendo un proyecto, ¿no? X, y este proyecto era bastante interesante, ¿no? Sin embargo, cuando estábamos viendo realmente y analizando, discerniendo si era posible realizarlo en la escuela, veíamos que era incoherente o que no iba de la mano con la antropología que nosotros planteábamos, ¿no? Y por eso, a pesar de las lágrimas, a pesar de la depresión profunda que pasamos todo el equipo directivo, decidimos no realizarlo. O en otros casos también nos ha sucedido que hemos decidido adaptarlo para que pueda realmente realizarse y al mismo tiempo ser coherente con nuestra propuesta educativa. Pero creemos que los Frankensteins, el hecho de unir diferentes proyectos que no tienen una coherencia interna, a la larga no son sostenibles en el tiempo. Lo segundo es crear el futuro y no solo adaptarse al presente. Recuerdo también una experiencia cuando era director en el San Agustín de Chiclayo, allá en el norte, y recuerdo que después de todo un análisis decidimos implementar el programa de Bachillerato Internacional. Y recuerdo alguna reunión multitudinal con los padres de familia y ahí hice la pregunta clave. Les pregunté, con todos los directivos ahí presentes, quiénes sabían de este programa. Cuando solamente levantaron la mano 2 padres de familia, dentro de una asamblea de unos 300 padres de familia,
muchos directivos y yo mismo comenzamos a discutir y cuestionarnos si realmente debíamos hacerlo o no. Era algo que el mercado no nos estaba pidiendo, ni siquiera sabía que existía esta propuesta, y al final decidimos que sí, que nosotros tenemos que cambiar la propuesta y tenemos que no solamente adaptarnos a los cambios a lo que nos pide el mercado, sino que también nosotros podemos crear el futuro. Y creo que en ese contexto concreto no nos equivocamos. ¿Cuántas veces en nuestra realidad nosotros somos los que tenemos que crear el futuro? Y por eso es de que vemos experiencias fuera del país. Por eso es de que le proponemos innovaciones educativas que mejoren la educación de nuestro país, pero que al mismo tiempo todavía los padres de familia no nos lo están exigiendo. Y esto también es muy importante tener en cuenta. Y asimismo, para ello es necesario tener reuniones, tener espacio dentro de las reuniones para poder innovar, pensar en el futuro y no solamente tapar los urgentes, porque muchas veces los elementos importantes están en el futuro y no necesariamente en el presente, en el cual tenemos que solucionar un montón de urgentes que tenemos en la vida. Por ello también es necesario sacar al equipo directivo fuera, llevárselos a un espacio de retiro donde no haya celulares, ¿no? A poder ver a los extraterrestres, ver las estrellas, no lo sé, pero tenemos que hacer que las cosas sean diferentes y a veces el día a día no nos lo permite. Tenemos que crear espacios y tiempos e incluso dentro de nuestras reuniones de consejo directivo para justamente poder ver visionar el futuro y pensar en proyectos visionando el futuro y no solamente los urgentes. En tercer lugar, integrar la innovación y la eficiencia en tu comunidad. Son perfiles distintos. Muchas veces en un equipo directivo nos encontramos con que tenemos personas que son geniales porque son muy organizadas, son muy eficientes y por lo tanto son geniales para solucionar el día a día y hacer que el colegio funcione. Y también tenemos personas, y es necesario tenerlas dentro del equipo directivo, que quizás no están pendientes tanto del día a día, es más, en el día a día fallan un poco, pero que son personas geniales para visionar el futuro y para de repente sentarse al costado de la piscina y comenzar a planear y soñar el colegio de una manera distinta. Comenzar a planear, comenzar a innovar, comenzar a pensar el colegio de acá a 15 años, a 10 años. Y muchas veces estos dos estilos de personalidades van a chocar. Lo que tiene que hacer el director es orquestar este conflicto, que siempre lo va a haber, entre personas en un equipo, en una comunidad, que ven más la organización y el día a día, los urgentes del día a día, y hacen que el colegio funcione, y personas dentro del equipo, que es necesario tenerlas también, que vean el futuro y que vean la innovación, y que ambos se enriquezcan y que ambos valoren lo que está haciendo el otro. De lo contrario, el equipo no va a funcionar y la escuela tampoco. En este sentido, también es importante tener un equipo interdisciplinar. La mayoría de las innovaciones vienen de otras áreas y de otras disciplinas, y es necesario tener un equipo interdisciplinar. Cuando vemos los consejos directivos de muchos de los colegios más reconocidos, nos encontramos que no todos son docentes, o que la docencia ha sido su segunda profesión, pero es un equipo interdisciplinar. Lo siguiente es que la innovación está en nuestra agenda. Hace un tiempo nosotros quisimos trabajar todo un proyecto de innovación, de tecnología, y entonces contratamos una empresa de fuera, y nos trajo algo genial de afuera, nos trajo una gran idea. Este equipo, esta empresa, lo que hizo fue comenzar a preguntar qué cosas deberíamos mejorar a nivel de tecnología, de innovación, a nuestra propia gente. Desde la gente en el mantenimiento, las auxiliares de inicial, los profesores, y las ideas, no nos habíamos dado cuenta que estaban en nuestra propia gente. ¿Cuántas veces nosotros contratamos gente de afuera y es genial? Porque esta empresa nos trajo una idea genial que teníamos que preguntarle a nuestra propia gente. Y ahí estaban todas las soluciones. Claro que nos costó más caro que si yo lo hubiera preguntado. Pero esto es fundamental. ¿Cuántas veces tenemos personas que ya tienen las soluciones dentro y nosotros las minusvaloramos, no las apreciamos tanto o pensamos que las soluciones van a venir de afuera porque son cosas demasiado innovadoras? Y lo que tenemos que hacer es preguntar dentro. Y esto se vuelve fundamental para la innovación. Pero también es cierto que esta gente que tenemos que hacer que salga afuera. Y por eso, este último elemento. Promover una cultura de puertas abiertas, que ya Renzo lo ha mencionado. Yo recuerdo que cuando recién comenzaba en educación, estaba en pañales y aprendía de varias personas, entre ellas César, y otros más, o Paul. Y entonces, realmente las personas que más innovaban en el país
tenían una cultura de puertas abiertas. Y a veces nos ha pasado que he estado en escuelas en las cuales hemos estado muy encerrados porque tenemos miedo a que la competencia nos copie. Y es todo lo contrario. Cuando vi que en los colegios importantes que generaban innovación, las personas que conocían mucho más de educación y de las cuales yo estaba aprendiendo, te abrían las puertas para tener una reunión, te explicaban una serie de cosas. He estado sentado semanas completas, 4 o 5 días sentado escuchando clases en otras escuelas a las cuales hasta ahora les agradezco infinitamente porque aprendí muchísimo. Y estuve sentado ahí, era el director de otra escuela, pero estaba sentado en la clase. Y allí fue donde aprendí muchísimas cosas. Sentado en un laboratorio, en una biblioteca, en una clase, preguntándole a los equipos directivos. Y por lo tanto es necesario tener una escuela de puertas abiertas y también que al mismo tiempo lo poco que tenemos, sin vergüenza, con sencillez, con humildad, también podamos darlo a conocer a los demás. Eso es fundamental, porque una golondrina no hace un cambio pedagógico. Cuando hablamos de Finlandia no hablamos de una escuela. Cuando hablamos de Canadá no hablamos de una escuela. Si el cambio no lo generamos todos nosotros juntos, la innovación no la generamos todos nosotros juntos, ¿nos reconocerán algo? Sí, pero no lograremos el cambio y la innovación que queremos generar. Silicon Valley no se hace con solamente Apple o con solamente Microsoft. Es toda una cultura. Y lo importante es cambiar la cultura. Gracias. Muchas gracias. Ahora es turno del señor César Bazán, un destacado educador peruano que ha desempeñado el cargo de director del Colegio Weber Bauer y ha sido catedrático en programas de maestría. Actualmente es docente de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muchas gracias por la gentil invitación. Buenos días, estimados colegas. Todavía están ahí, ¿no es cierto? Muy larga la jornada, pero muy valiosa y todos vamos a aprender. Yo creo que al director no le basta que la fuerza y la luz lo acompañen. Es necesario que la tecnología y la innovación también estén en su equipo. Se borró. Ahí viene un reloj que era los que tenemos más de 30 años, y yo tengo mucho más, tenemos reloj todavía. Los menores de 30 años que están acá, levanten la mano por favor para saber si usan reloj. Bueno, pero son pocos, ¿no? Hoy día, más que todo, es lo digital. Lo mecánico era unifuncional y creaba pues repetidores, imitadores, sumisos. Y se fomentaba también la fuerza, ¿no? La fuerza de hacer cosas. Y eso no es fecundo, eso no crea una generación, digamos, de creativos, de gente como en sí en lo digital y polifuncional integra las inteligencias cognitivas, socioemocionales, que es recontra importante por todos los problemas que diariamente se suceden en la escuela. A veces los maestros miramos para otro lado. Un escándalo en España, un niño de 11 años se ha suicidado y ya dejó una carta a sus padres. ¿Dónde estábamos los maestros? Yo creo que es una pregunta que podríamos plantear. Están trabajando en equipo, súper conectados, hiperconectados realmente. Y cabría preguntarnos cómo evaluamos a nuestros alumnos, cómo evaluamos nuestro trabajo. ¿De la forma mecánica y funcional o de una manera mucho más amplia, polifuncional? Para fijar conocimiento, tengo 50 años de profesor, entonces algunas ideas prevalecen, ¿no? Fijar algunos conocimientos. Conjunto de ideas, procesos y estrategias mediante las cuales se introducen mejoras en las prácticas educativas. No es una actividad concreta, sino es un proceso, un largo proceso, que no se acaba. Entonces, los tipos de innovación, vemos marginal, adicional y los fundamentales, los que van a fondo realmente, y que implican cambios profundos en la metodología, en los contenidos educativos, en las relaciones interpersonales, como hemos mencionado, en la toma de decisiones
y el liderazgo, como nos ha explicado Joan Robinson, democrático, horizontal. Las barreras que tenemos normalmente para innovar es la inercia, la inacción que llaman en algunos lugares. El individualismo, decía con muy buen criterio y mejor humor, que los profesores quieren que su aula sea la catedral, encerrados ahí, mientras menos nos chequeen, mientras menos ingrese gente, pues nos sentimos más cómodos, instalados, aburguesados. El corporativismo, que nos dice que si estamos entre nosotros y todos hacemos lo mismo, estamos bien. La psicología grupal, el que se sale, el que rompe las reglas, el que innova, es visto como diferente. Entonces es una barrera también. La formación docente, tenemos mucho más roles ahora y mucho más dinámicos también. La falta de un clima de confianza. Y sabemos que la confianza es la llave del diálogo. Sin confianza no podemos ni siquiera sentarnos a conversar. La intensificación del trabajo docente. Hay muchos cambios, pues eso nos moviliza. Yo tengo la suerte de que Manuel, que ha sido mi alumno en la maestría, dirija hoy la carrera y me invite a trabajar con chicas de mi edad, 18, 20 años. Feliz, estoy aprendiendo. Y pues los escasos recursos que se ponen, porque a veces se ve solamente la dimensión pedagógica y se ignora la dimensión administrativa, curricular, administrativa, pedagógica y sobre todo comunitaria, como bien decía Paul, de trabajar con los padres de familia. Bien, esto es una fábrica a veces de perfectitos que no permite crear, reproducimos. Entonces, esto sería, en muchísimos colegios nuestros se generan gente operativa y no creativa. Entonces es una barrera muy seria. La memoria, yo recuerdo poemas que me enseñaron hace 50 y tantos años, ¿no? Y hoy día pues recurres a Google y no te falla, ¿no? Entonces, es imposible competir y por lo tanto la memoria no tiene tanta relevancia como hace 50 años. Las tendencias en el sistema educativo es que el futuro es impredecible, pero que tenemos que estar muy atentos. Más normal que escuelas aprovechen el recurso humano que tenemos los padres de familia. Hemos visto en algunas instituciones cómo se crea un grupo de conciencia, porque nos hace falta. Nos consideramos muy humanistas, pero el aspecto científico también es sumamente importante. Y recorremos a padres de familia que son físicos, biólogos, ingenieros, médicos, laboratoristas. Entonces ellos pueden apoyar a los maestros y trabajar, dar charlas a los alumnos, tener equipos de alto rendimiento de padres de familia. Mejorar, por supuesto, las habilidades socioemocionales, gestionar nuestras emociones. Los profesores vivimos muy tensos, nos evalúan los alumnos presentes, las autoridades del colegio, los padres de familia, las autoridades de la UGEL, del ministerio, en fin. Entonces estamos bastante nerviosos, preocupados a veces, ¿no? Y es cuestión de trabajar eso. Lo mismo promover con nuestros alumnos la diversidad y el respeto, ¿no? A cualquier señal de abuso, son 11, 12 años o 13 años que un alumno permanece en el colegio, nadie tiene por qué abusar de él ni hacerle daño y tener un mal recuerdo a futuro de su escolaridad y de los que tienen que ser los mejores años. La patria es la niñez, nuestra niñez, esa es la mejor patria. Enseñar, por supuesto, a través de la tecnología y sobre todo respetar el ritmo de cada alumno. Eso es sumamente importante y los alumnos lo tienen más claro que nosotros a veces. En Finlandia siempre se toma como ejemplo Finlandia, y termino con esto, en Finlandia todos hablamos del prestigio, ¿no? Son el 10% de los mejores alumnos son los seleccionados para estudiar educación. Y se habla mucho eso, hablamos mucho de modelar lo que sucede en Finlandia, de lo que no se habla a veces, me van a dar la razón ustedes, es de lo que gana un maestro en Finlandia. Entonces acá
quienes somos hijos de maestros, quienes somos maestros y trabajamos en 3 o 4 sitios, sabemos que uno no puede entregarse totalmente. Entonces unos sueldos justos, unas remuneraciones que permitan, digamos, que uno pueda compartir su trabajo con la familia. Un hombre sano, equilibrado, va a trabajar mejor con los alumnos. Eso es algo que no debemos desdeñar. ¿Están de acuerdo? Estamos repitiendo muchas veces que trabajamos con proyectos. Entonces los proyectos agrupan los conocimientos, los cursos clásicos. Yo recuerdo hace 50 años, en el año 66, me invitaron a trabajar en una escuela. El director, un italiano, con el que aprendí muchísimo. Pero antes fui a conversar con mi padre, me ha invitado a trabajar y no sabía nada. Ese día, el 1 de abril del 66, ingresé a la Católica en la mañana y en la tarde estaba dando clases. Ustedes dirán que atrevido. Bueno, me explicó el sistema globalizado. Si vas a hablar del lago Titicaca, haces historia. ¿Qué ha pasado ahí? Geografía, ¿dónde está ubicado? ¿Qué produce? Y por lo tanto, economía. ¿Cuáles son los ríos que son afluentes del Titicaca? Entonces, el aprendizaje era... Después vinieron los especialistas y separaron todo. Entonces, no hay que seguir todas las corrientes a veces de moda, sino algo pues que esté basado en la experiencia, en la tecnología y sobre todo pues podemos compararlo. Yo quiero dejarlo ahí para continuar mañana en esta línea de lo que debemos hacer, no solamente los profesores, porque el líder de la escuela no es solamente el profesor, el director, es sobre todo el profesor. Entonces, conmigo hasta mañana. Muchas gracias, señor Bazán. Finalmente invitamos a la señora Joanne Robinson a dar una apreciación final respecto a la pregunta planteada. I would say that overall I probably mentioned all of the things in my presentation with Amy of what I think that the director's role or the principal's role in creating that culture of innovation is. But what I will share with you now is certainly reflecting on my colleagues who talked about an open door policy. I might go further into that and describe what I would call a culture of risk-taking. So it is in the leader's role in the school, whether it's leaders at all levels of the system, but especially in the principal's or the director's chair, that culture of risk-taking is where that is established. So we talk about an open door policy, which I totally agree with, but there's more to that open door policy. So with that goes the whole notion that the principal is the lead learner. So that culture of risk-taking translates into not the principal who knows everything about everyone and pretends to be the expert on every subject, but the person who says in response to queries, I don't know, that's a really good question. Let's find out the answer. So it kind of all goes with that change or shift in mindset where the principal is no longer the expert, although they have to have a wealth of knowledge about hundreds of topics. But at the same time, the presence that person creates is more one of being the lead learner. And what that does is create that feeling in the school where we're all learning. And that transmits down to the attitude of teachers, to students, to parents, and it becomes the way we do business here. The other thing that I would say falls on the shoulders of the director or the principal is to create that, before I use the phrase DNA, that energy, that vibrancy, that culture where it's a feeling of excitement, about learning, vibrant, energetic feeling in the school.
And with that goes designing or working on a facility that maximizes learning for everyone. And I come from a very socialistic country where we believe and we practice the fact that every child deserves a good education. And I know that's not everywhere in the world, but we're very fortunate to genuinely believe that every child deserves, and I heard your minister talking about it this morning, every child deserves the best education. So what does that look like when you're sitting in the principal's chair? And it's that whole notion of high expectations for teachers, for the students themselves, and creating that sense of failure's not an option. We might not have hit it this time, but we'll get it the next time, and you will learn. Having a family where I have 2 special needs grandchildren, and another family where the children are identified gifted. That's the whole range of the learning that happens in a family. So imagine what it's like in schools, where you have students who need very individualized, specialized teaching practices, and whether it's because they're gifted and they're not so interested in working in collaborative groups, and that's part of their learning curve, or whether they need, because of a special learning challenge that they have, specialized. But it's creating that sense of every kid matters, failure is not an option. And sometimes that translates into courageous conversations with the people who are responsible for carrying out that context. So I would say, going back to kind of a review of what Amy and I talked about, it's creating that whole sense of we're all in this together. What my job and your job is very interlinked and interconnected, but it's that culture of collaborative, shared responsibility, and sometimes, and that's the N, network part of DNA, dynamic and vibrant, networked, everybody working together and being authentic. And that's being who you are with your shared beliefs being demonstrated in your practice. Muchas gracias, señora Rosa. Dejamos entonces a Paul Neira para dar conclusiones a este tema. Menuda tarea. Miren, yo quisiera mencionar 3 puntos esenciales que han sido tocados por los 3 personajes que nos han acompañado el día de hoy, Renzo, Fray Elías y César, muy amigos míos además. Y son 3 ideas clave que de alguna manera han articulado el discurso de cada uno de ellos. El primero, lo que mencionó Renzo, es el tema de la visión, la importancia de la visión y tener claridad sobre a dónde se quiere llegar, cómo se quiere llegar, cuál es ese camino, y la capacidad de alinear a toda la organización, a las personas y a la cultura para llegar a ese lugar. En segundo lugar, me parecía muy interesante lo que planteaba Elías, ese tema de la fidelidad, esa lógica de la coherencia y la consistencia, que finalmente es el ejemplo de fidelidad, de consistencia y de coherencia, lo que termina ordenando a la organización, termina insuflando en la organización una forma de hacer las cosas que quiebra esa cultura antigua de la forma de hacer las cosas, porque las leyes no escritas, la gramática tiene una fuerza muy grande. O díganme si ustedes, cuando están hablando o están escribiendo, piensan en cuarto grado de primaria, cuando la profesora, en mi caso una profesora que se llamaba Margarita, me enseñaba que la M va antes de la B. La regla de la gramática funciona como un telón detrás. Igual existe en las organizaciones. Lo que permite quebrar eso es la visión confluida con la fidelidad, de una coherencia de vida y de acción. Porque si no, no hay fuerza para romper esta inercia de las instituciones educativas en las cuales todos estamos involucrados. Y no solo en las instituciones educativas, porque es como cargarle el asunto a la institución educativa, porque miren sus vidas. A nosotros también nos cuesta cambiar. No es fácil cambiar. Es más, hay estudios de neurociencia que se están diciendo cada vez más
de que nuestro cerebro está cableado para no querer cambiar. Lo interesante es la voluntad humana, es la capacidad de establecer una visión y la coherencia, que son los elementos que plantean tanto como Renzo como Elías. Y finalmente esta claridad meridiana de la experiencia de César, que claro, es increíble escuchar a una persona que te dice que en el año 68 yo hice esto, y tiene tanta vigencia a pesar del tiempo que ha pasado, porque lo que manda es la claridad, la lógica, los elementos puestos muy ordenadamente, que no son gratis, y eso siempre tiene un payoff. Adicionalmente a eso, que son estas tres caracterizaciones de cada uno de los que nos han antecedido en la palabra, yo quisiera mencionar 4 cosas claves, una de las cuales ya me la quemó, digamos, la doctora Joan, digamos, entonces ya me quedé sin una de las cartas que quería jugar, es la importancia de las personas. Nuestro trabajo tiene que ver con personas, y son personas con personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para fijarnos en la persona? Para centrar la mirada en ese ser humano, para centrar la mirada en su contexto, en su historia, en su particularidad, y cómo construyo una organización educativa sobre la base de ellos. El segundo elemento es el tema de los riesgos. Joan decía tomar riesgos. A mí me gusta más la idea de tomar riesgos calculados, porque no se trata de tirarse a la piscina simplemente, hay que hacer un ejercicio de cálculo, no el cálculo matemático, que también hay que hacerlo, pero hay que tomar riesgos calculados, y para eso hay que basarnos, en la tercera carta que pongo en la mesa, en el tema de la intuición. Muchas veces uno tiene que tomar decisiones con información, además, lo normal es tomar decisiones con información limitada, porque uno podría esperar a que mayor nivel de información para tomar una decisión, pero hay que ir educando a la intuición, hay que ir educando a esa capacidad, a ese voz interior que está diciendo si, oye, sabes que por acá mejor no vayas, o por acá corta el pan. Y ese elemento, díganme si no, cuando nosotros somos profesores, es la ametralladora en la que vivimos todo el día, porque hay que tomar decisiones constantemente, porque uno puede quedarse pensando, a ver, ¿qué hago con estos chicos? Déjenme un ratito, voy a pensar, a ver, ¿no? Voy acá a salir del salón de clase y regreso un rato, no, me matan. ¿O acaso la acción, la performance del docente no tiene que ver con esta capacidad, o sea, que no se detiene de tomar decisiones? Entonces, ¿por qué no educamos a nuestra intuición? Es lo que a mucha gente llama el ojo pedagógico, que te permite decir, no, mira, sabes, algo está pasando en el salón de clases y voy a cambiar. Esa capacidad de modificar, esa capacidad de maleabilidad es clave en la institución educativa, porque claro, al mismo tiempo que hay una visión, al mismo tiempo que hay una fidelidad, también tiene que haber la capacidad de medir la realidad y decir, por aquí no es, hay que virar, pero hay que tener esa adaptabilidad para hacerlo. Y para eso no hay ciencia. Mi propuesta es que haya intuición educada, que la vamos educando. Lo que decía también Amy, Joan, el tema del wealth of knowledge, o sea, esta persona que dice, yo no sé todo, pero he leído bastante y podemos sentarnos a discutir. Y vuelvo al tema de las personas, porque es imposible que una persona tenga las respuestas a todo. Y normalmente cuando hay un problema todo el mundo mira al director, o todo el mundo mira al jefe, por cuestión natural, de las cavernas, estamos en esa historia. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para construir ese equipo de personas distintas que ayuden a tomar decisiones distintas? Esa apertura es tener la libertad de, como director, abrir la puerta de tu oficina y llamar a, oye, yo soy diseñador gráfico, ven, siéntate conmigo, tengo este problema, ¿qué piensas? Todo eso configura una cultura. Y finalmente quiero cerrar mi intervención con la enorme honor y ventaja de tener tanta experiencia sentada allá. Eso no es fácil, y eso hay que reconocerlo, y agradecer a la universidad y a la Facultad de Educación por darnos esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Paul Vila, y a todos los panelistas. De esa manera hemos concluido la primera fase del Congreso, y los invitamos a un coffee break.
Thank you.